Agustín Alemán es el jefe regional del ANSES y tiene una menuda tarea para realizar y para custodiar, si se quiere, el enorme patrimonio previsional que significa el ANSES. Debe ser una de las organizaciones en Latinoamérica más grande, al cuidado incluso de la vida, si se quiere. Pero vamos acá a la región, Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes. ¿Cuáles son los puntos que, así como le preguntamos al doctor Roberto Sandoval del PAMI, qué vino a desnudar esta pandemia y cuáles son los cambios que, a propósito de esta pandemia, siempre una crisis proporciona un crecimiento? ¿Cuál fue el crecimiento del ANSES? Agustín, gracias por venir, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Yo le decía al doctor Sandoval que aquí hay dos modelos bien diferenciados. Uno que cuida a las personas y que de alguna manera no lo pone a que el mercado sea el que lo oriente y sepa dónde va. Y otro, por supuesto, el que se rige por las corporaciones y que a veces incluso ya tuvimos ejemplos en este país de que eso no funciona. El ANSES, ¿cómo se define y cuál es el principio filosófico? Bien, bueno, el principio filosófico del ANSES es la seguridad social. El ANSES es un organismo que tiene 30 años en la vida de los argentinos, pero que tomó una dimensión realmente con mucho volumen después, obviamente, de las privatizaciones del 90, que volvieron o se crearon las AFJP, ese sistema previsional privado, cuando la presidenta y el presidente Néstor Kirchner tomaron la decisión política de recuperar el Fondo de los Trabajadores. Digo, los dos presidentes porque fue un proceso, sí. Realmente pudimos constituir en nuestro país un organismo de la seguridad social que atraviesa toda la vida de los argentinos, pero un poco lo que decía un poco en la introducción, es el organismo más grande de Latinoamérica. Tenemos una cobertura del 97% de la población. Es uno de los organismos o estamentos de seguridad social más importantes del mundo, muy parecido a lo que se hace en España, muy parecido a la cobertura social que tienen países europeos, y digo europeos porque Estados Unidos tiene una capitalización diferente, que es la capitalización privada, que es la famosa: yo pongo tanta plata en las acciones y cuando me quiero jubilar voy y la retiro, sin importar de que eso haya ganado o perdido. Es diferente a la seguridad social, en donde cada trabajador que aporta le está pagando la jubilación a un jubilado. No es una caja de ahorro, sino que es un sistema solidario en donde yo, que soy activo, colaboro con el que es pasivo. Y la verdad que es importante esto porque vos hoy preguntabas qué había desnudado, ¿no?, la pandemia. Y la verdad que lamentablemente la pandemia no nos desnudó, sino que nos puso en conocimiento o en la tarea de difundir qué hubiese sido de esta pandemia sin un organismo como el ANSES. Sin el Estado, ¿no? Sin el Estado, pero sobre todo sin un organismo como el ANSES, que te permite llegar con una base de datos a 44 millones de personas, que tiene el fondo de garantía más grande de Latinoamérica, que tiene dinero, que tiene cobertura, que tiene seguridad. Nosotros no estamos diciendo que el ANSES se va a quebrar, nadie está poniendo foco en eso, porque la verdad que desde que tomamos la gestión en 2019 hemos incrementado nuestro fondo de garantía, que es el fondo de inversiones que tiene el ANSES para cualquier cuestión cíclica o catastrófica que pueda llegar a pasar. Así que la verdad que lo que nos mostró esto fue que un organismo de seguridad social realmente está del lado de los argentinos y es dinero de los argentinos para los argentinos. La pandemia nos mostró que ese era el camino, lo pudimos hacer a través del ANSES, por eso pagamos el IFE, por eso pagamos el ATP, por eso estamos pagando el REPRO, porque nos permite la Constitución de la Seguridad Social estar en toda la vida de los argentinos, desde que uno nace con la asignación para el embarazo, uno que está dentro de la panza de mamá, hasta que uno se jubila. En todo ese trayecto de la vida el ANSES está presente. Esos son los planes sociales, digamos, ¿no? De alguna manera, ¿cómo le vino a cambiar la fisonomía? Porque hay que animarse a decir de que son dos modelos de vida, dos modelos de producción, dos modelos de corte para el individuo,
dos modelos que ponen en juego incluso hasta la solidaridad con el prójimo, digamos. Y en esto es lo que hoy ya Juntos por el Cambio, que representan a ese modelo corporativista, ya lo empieza a decir en la, digamos, en esa caja de resonancia que es el Congreso. Y ya comienzan a decir de que hay que volver a FJP, hay que volver... a mí me parece que ahí la ANSES tiene que hacer una muy fuerte campaña con cada argentino para que sepa qué es lo que va a perder y qué es lo que va a ganar si se pasa a la FJP. No sé cómo lo interpretás vos. No, la verdad que sí, lo que vos decís tiene mucha lógica. Realmente tomar un plan social, que por ahí es una palabra que está un poco demonizada, digamos, sí, tiene que ver con por ahí la discrecionalidad de dar o no dar, o de utilizar para ciertas cosas, y la verdad que es una palabra que está demonizada. Nosotros tenemos una constitución de derechos, digamos, nosotros creemos que cada jubilado tiene un derecho, que cada pensionado por discapacidad tiene un derecho, que cada joven del progresar tiene un derecho, y cuando nosotros creímos que cada joven tenía un derecho, creímos que no se la podían cortar más, porque era un derecho. Y la verdad que la gestión anterior nos demostró que capacidad de corte y de disminuir el Estado tenía. Hemos perdido más de 8.000 pensiones por discapacidad en lo largo de un año porque a alguien en Buenos Aires se le ocurrió que eran pensiones falsas en el interior de nuestra provincia, en el impenetrable, en lugares realmente muy críticos donde existen cautelares, dando dimensión de lo que es muchas veces constituirse o vivir o generar una población en esos lugares en donde hoy la tecnología avanza, pero muchas veces la ruralidad hace que sea difícil transitar, así que hubo realmente una disminución muy grande de parte del Estado, de la gestión. Te cuento un dato, cuando nosotros llegamos a la gestión, en 2019 había 25.000 chicos en el Progresar. Cuando la dejamos en 2015 había 35.000. Cuando se lo conté al gobernador de la provincia me dice, esto es una barbaridad, ponete a trabajar. El primer año logramos tener 35.000 personas, pandemia en el medio. Segundo año, 2021, digamos, el año que pasó, llegamos a 53.000 chicos. 53.000 chicos era el horizonte. Y la verdad que si uno escuchaba la excusa eran, bueno, la deserción escolar. No. Cortaron el progresar de los pibes para bajarle los impuestos a las mineras. Porque la plata es una. Claro. Así que la verdad que creo que hay que resguardar ese derecho. Por ahí decimos, no, esto es un derecho, nadie nos va a venir a tocar la jubilación, nadie nos va a venir a tocar la pensión, nadie nos va a venir a tocar el progresar. Y la verdad que sí, porque ya pasó. Y con respecto a lo que vos decías social, el ANSES es un organismo social. Fíjate, tan social es que nosotros le pagamos a 30.000 trabajadores y a 3.000 empresas la mitad del sueldo a través de la ATP. Y es una discusión que a veces no damos, porque a veces el empresariado demoniza, ¿no?, lo social, pero también está tocado por esto social, porque nosotros constituimos un frente político que creemos en lo social, creemos que primero hay que pensar en la gente. Esto no de se siente que la economía se está... Yo escucho por ahí que se siente que la economía se está activando, o bueno, se está activando como si fuese por arte de magia, digamos, claro. Y no pensamos que hay un plan como por ejemplo el previaje que hizo que hace un buen tiempo tengamos récord de movimiento turístico en todo el país, o tengamos la construcción creciendo hace 15 meses, igual que la industria, con planes industriales, con fortalecimiento, con crédito. Y eso tiene que ver con una política social, no tiene que ver con solamente hacer números de una escritorio. Eso tiene que ver con un modelo. Totalmente, con un modelo social. Claro. Actualmente nosotros hoy estamos pagando en la provincia del Chaco a 1.500 trabajadores, que son básicamente 60 y pico de empresas del Repro, que son empresas que todavía no se pudieron recuperar de la pandemia y las seguimos acompañando. Y anteriormente habíamos pagado 30.000 trabajadores y 3.500 empresas. Entonces, realmente el rol social del ANSES es un rol, como vos lo decías, social. Y es un plan social que tiene que ver con un proyecto político que primero piensa en la gente y que después piensa en otras cuestiones que a veces parecen de la macro y que son muy complejas y no son tan complejas. Si la gente está bien, el país va bien. Corregime si me equivoco. Yo no soy político, soy periodista, pero me gusta la política. Y pienso por ahí, digo yo, ¿qué discusión se da en el Congreso? Porque yo escuchándolo a Sandoval y escuchándote a ti, yo digo,
¿Y esto por qué no se discute en el Congreso? ¿Por qué no se dice en el Congreso que es la caja de resonancia del país? Tanto en diputados como en senadores, que son los representantes de las provincias. ¿Por qué no se marcan los dos modelos concretos, específicos, con ejemplos? Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Los grandes medios que llegan sin pagar ningún canon en las provincias, que deberían los grandes medios pagar un canon en las provincias para entrar, tendría que ser al revés, digamos, ¿no? En los grandes medios se debate lo que algunos políticos quieren, los temas, pero no se debaten los temas y nunca vos vas a ver un tema. El gobernador Capitanich, por primera vez en la historia del país institucional, en el Chaco, se eligió por oposición el fiscal de Estado. En ninguna otra provincia se eligió un fiscal de Estado, lo nombran los gobernadores. Los gobernadores lo nombran en el resto de las provincias. Aquí por antecedentes y oposición. ¿Y eso cómo se comunica? ¿Eso cómo se debate? Ese es parte del modelo ese que yo te digo, político, económico y social, que debe debatirse y que debe encontrarse cómo dar la discusión. Totalmente, mirá, con respecto a lo que vos decís que es real, nosotros lo combatimos con los hechos, digamos, nosotros que somos hijos putativos, digamos, o indirectos del gobernador Capitanich, que nos enseñó este oficio, que nos enseñó que nos teníamos que capacitar antes que nada, que nos enseñó que este trabajo requiere muchísima hora de trabajo y dedicación, atendiendo a la gente, porque la gente deposita esperanza en vos, siempre también nos mostró que el camino era decir y hacer en consonancia. Entonces, cuando él habla de la institucionalidad y habla de la democracia, da paso democrático, instituyendo al fiscal de Estado por concurso, pero también instituyendo a los presidentes del Superior Tribunal a través del Consejo de la Magistratura, que debe ser una de las pocas provincias, y lo digo porque lo sé, que pone presidentes del Superior Tribunal de Justicia o miembros del Superior Tribunal de Justicia en un proceso en el Consejo de la Magistratura, y seguramente también, porque lo ha dicho el gobernador, lo hará con el fiscal y con todo el proceso judicial. La verdad que nosotros lo hacemos desde el convencimiento de las instituciones democráticas, del fortalecimiento y también de la coherencia. La verdad que si hay algo que nos ha mostrado Capitanich es que ha sido coherente siempre lo que decía y lo que hace. Y la verdad que esa es una manera que nosotros encontramos de un poco tumbar toda esta barrera mediática que a veces pone el foco en ciertos lugares donde por ahí le conviene a alguien y no le conviene a otro. Nosotros en el Congreso hemos debatido la ley de movilidad. ¿Te acordás la ley de movilidad cuando la discutió Macri, que terminó con gente presa en el Congreso y con gases, con represión y con un montón de cosas, que le terminó costando a los jubilados de 2017 a 2019 la pérdida del 19% del salario? 19% del salario. Nosotros a partir de esta nueva ley de movilidad pudimos recuperar 4. Esperamos que este año, sea el año de la recuperación del salario de los jubilados. La verdad que es algo que también habíamos prometido, algo que estamos construyendo, que se construye mes a mes, porque hay que recuperar el salario y hay que ganar la inflación también todos los meses, pero lo vamos a hacer con la coherencia. Y la verdad que nosotros esperamos que el Congreso también, a partir de junio, tenga la altura para discutir una nueva ley de moratoria. En junio cae la ley de la moratoria, que permitió jubilar a muchísima gente en este país, que permitió recomponer que mi mamá, que la mamá de un compañero, del que está enfrente, bueno, mi mamá todavía no es jubilada, pero se pueda jubilar personas que muchas veces han trabajado más años de lo que aportaron, personas que trabajaban en la ruralidad y el patrón no le aportaba. Claro. Y no quiero poner el foco del patrón malvado, sino que hace 10, 15, 20 años quizás no existía la conciencia tributaria que existe hoy en día por parte de los que recibían el tributo, pero también por parte de los patrones. Así que nosotros recompusimos todo eso con la ley de movilidad, de moratoria, y estamos esperando que en junio, ojalá que el Congreso y la Cámara de Diputados lo pueda debatir y lo pueda llevar adelante, porque si no, se nos va a complicar seguir jubilando un montón de gente con años de aporte, pero que les faltan todavía para jubilarse. Pensaba una pandemia, pensar nuestros viejos en una pandemia sin el ANSES, sin cobrar por lo menos la mínima, que es el sistema que quería Juntos por el Cambio. Nosotros, cuando llegamos a la gestión, lo teníamos bien visto.
había una disminución total del fondo de garantía que iba casi al quiebre porque se pagaban juicios por el fondo de garantía en vez de pagarse por donde se tenían que pagar, que era la tesorería. La audiencia tiene que saber que ese monstruo que hace 2 años era quizás la mejor economía del mundo antes que entre la pandemia, Alemania está por entrar en recesión como consecuencia de la pandemia. Me parece que el latiguillo que utilizan ciertos políticos en el Congreso, la verdad que yo lo miro a Milei y digo yo, pero este muchacho, ¿dónde vive o dónde vivió? Porque las pavadas que hace, yo creo que, no sé, y ojo que hay mucha gente que lo sigue. La pregunta es, ¿qué piensa esa gente que lo sigue? Agustín, el ANSES en el interior, el ANSES en el impenetrable. Realmente impensado eso hace 5, 7 años atrás, digamos, ¿no? O 3 años atrás, impensado. ¿Cómo? La verdad que sí, mirá, hace muy poco inauguramos una oficina en Fuerte Esperanza. Vuelvo a insistir con lo social, ¿no? Si nosotros no hubiésemos estado pensando en lo social, no nos hubiésemos instalado en Fuerte Esperanza, claro, porque los números daban y los técnicos decían y los caminos nos llevaban a centros urbanos con mayor facilidad de acceso y con mayor población. Entonces, si no tenemos una mirada social, hay un montón de gente en la sociedad que se sigue quedando afuera. Y esta fue la mirada de Jorge Hamilton Campitanich, de nuestro gobernador, que cuando tuvo que decidir, decidió un punto estratégico en el impenetrable para hacer base ahí y salir a los demás parajes. Y quien no haya transitado esa ruta y quien no ha un poco vivido la ruralidad, yo soy de la ciudad de Resistencia, pero mi abuelo era del campo y he pasado muchísimos veranos y también inviernos acompañándolo, y cuando uno empieza a entender que muchas veces ir al pueblo, ir a hacer todo lo que tiene que hacer en el mes y que es un acontecimiento y que a veces es difícil porque llueve y a veces no tenés los medios y a veces hay que ir a caballo y un montón de tiempo y a veces uno va y tiene que, como hace todo, tiene que gastar un montón de dinero, no va a entender nunca la necesidad de poner una oficina enfrente en Fuerte Esperanza. Y la verdad que nosotros lo interpretamos y estamos muy contentos, pero aparte de eso, también fuimos ahí porque como empezamos en la pandemia a recorrer municipio por municipio y establecimos una agenda que estamos en 53 municipios en el mes, o sea que estamos casi en el 80% de los municipios chequeños dando una vez por mes una atención de ANSES, algo que nunca se hizo, nos dimos cuenta que había una gran demanda y que la gente lo necesitaba más. Entonces empezamos a ir cada 15 días. Y cuando nos dimos cuenta que cada 15 días por ahí no alcanzaba, nos dimos cuenta que era el momento de tomar una decisión. Nuestra directora ejecutiva, Fernanda Raberta, la entendió perfectamente, lo habló con el gobernador de la provincia, el gobernador de la provincia le dijo, este es el lugar estratégico, y si hay alguien que conoce el impenetrable del gobernador, así que fue una decisión realmente excelente, y que va a ser un punto de partida para muchísimas cosas buenas que van a venir, y sobre todo para que la gente entienda que la proximidad muchas veces genera cosas buenas y que no es, bueno, te quedas 100 kilómetros, ¿viste? Te tenés que ir y volver. No. Hay en los planes sociales las ayudas solamente se hace a los, digamos, empleados estatales o también va para los empleados privados. Muy buena pregunta, que también es algo que por ahí los medios no te cuentan mucho. No. Mirá, nosotros cuando empezamos la gestión teníamos cerca de 40.000, en 2020 cuando empezó la pandemia, teníamos cerca de 20.000 trabajadores que cobraban el salario. Hoy son casi 40.000. Realmente se nota que hay una recuperación en cuanto al salario. Pero cada trabajador que trabaja en una institución nacional, digamos, por ejemplo, los trabajadores de ANSES, o los trabajadores de PAMI, o los trabajadores de diferentes estamentos nacionales, pero también los trabajadores privados, cobran un monto similar al de la asignación universal por hijo. ¿Por qué? Porque nosotros siempre dijimos, como núcleo político, como idea política, que tenía que prevalecer el trabajo. Entonces nosotros no le podíamos dar una herramienta a alguien para que después diga, no me quiero blanquear porque tengo la asignación. Entonces, ¿qué hicimos desde el primer lugar? Es decir, una persona tiene por derecho la asignación universal por hijo porque es alimento para su hijo, porque es futuro para el país, pero si pasa en blanco tiene la misma asignación y se llama salario familiar. Obviamente que tiene un tope. Quienes cobren más de 200.000 pesos ya no pueden ser beneficiarios de el monto. Y como hemos acoplado el alimentar a la asignación universal por hijo, también decidimos duplicar el salario familiar. Por lo tanto, un trabajador que cobre
un salario promedio, estaría cobrando casi 10.000 pesos por hijo, por cada hijo, de salario familiar por el ANSES. Los trabajadores lo conocen bien porque hay muchísimos reclamos, pero por ahí la ciudadanía, de cara a la sociedad, la asignación universal por hijo son los vagos, se va por la canaleta de la droga, y del otro lado hay casi la misma cantidad de gente que cobra un salario del Estado Nacional por cada hijo, que son 10.000 pesos. Vuelvo a decir, con la idea de que nadie diga, no, yo no me quiero blanquear porque si no pierdo esto. Agustín, gracias por venir. Por supuesto que te vamos a estar requiriendo a lo largo de todo el año porque es realmente un cúmulo de cosas que brinda la ANSES y de servicios que yo creo que el 80% de la gente no los conoce. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias a vos y cuente conmigo cuando sea. Muchos títulos, tanto en el PAMI como en la ANSES, nosotros lo vamos a ir analizando punto por punto, y me parece que lo mejor que podemos hacer los periodistas es ofrecerle el servicio de qué es lo que brinda en este caso el PAMI y qué es lo que brinda en este caso la ANSES. Hasta la semana que viene.